Efesios capítulo 3, por favor. Ya llegó la Navidad. Efesios capítulo 3. La Navidad nos inspira, no sé si a usted le pasa, pero la Navidad nos inspira o este tiempo nos inspira. Algunos a lo mejor trae algunos sentimientos de nostalgia, pero yo quiero comentarle que el amor de Dios nos llene. No solamente en este mes de diciembre, sino todo el año, toda nuestra vida, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito del amor del Señor en nuestra vida. De hecho, el título que tiene este sermón es: El amor de Dios es lo que necesito. Realmente eso es lo que usted y yo necesitamos, el amor del Señor. Dice Efesios 3, del 12 al 21, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Diga conmigo: con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Fíjese lo que dice Pablo: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. Por favor, diga conmigo: gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Voy a leerles esta parte. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad de alabarte y de bendecirte. Gracias porque hoy podemos venir a este lugar, reunirnos y darte honor y gloria como la familia que tú has formado en nosotros. Padre, estamos aquí porque te necesitamos con todo nuestro corazón, te necesitamos a ti. Estamos aquí no porque sea un domingo más, no porque sea un domingo a las 10, 11 de la mañana. Estamos aquí porque comprendemos, Señor, que necesitamos tu amor en nuestra vida. Estamos aquí, Señor, porque tú nos permites adorarte y levantar nuestras manos solo por el hecho de que tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Y a ti te place, Señor, tú te complaces en bendecir nuestra vida. Te complaces en hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo nos bendice al ministrarnos con tu palabra. Y esta mañana nosotros queremos pedirte que sea tu Espíritu ministrando esta palabra que es verdad a nuestra vida. Esta palabra que es gloriosa y esta palabra que tiene poder para llegar a lo más profundo de nuestro ser y transformarnos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, si nos damos cuenta, él está prisionero, él está cautivo, está en una cárcel. Pablo desde ahí contempla a esta iglesia y quizá ha escuchado que la iglesia de Éfeso está desalentada o está desanimada porque él está prisionero, porque él está encarcelado. Y me llama mucho la atención que Pablo se tome el tiempo, estando en la cárcel. Bueno, tiempo es lo que le sobra, vamos a pensar en eso, ¿ah? Pero se toma el tiempo de escribir esta carta. Ahora, la escribe a gente que está desanimada pero que no está en la cárcel. La escribe a una iglesia que está desalentada pero que no está prisionera.
Veamos quién le escribe. Le escribe un Pablo que está en la cárcel, que está prisionero, privado de su libertad, que no tiene así como decir, bueno, ahorita voy a salir y me voy a ir por una coca aquí a la tienda que está enseguida o al Oxxo que está allá. Él está prisionero y quien debería estar desalentado, ¿quién es? Quien debería realmente estar desanimado es Pablo, pero él es el que se toma el tiempo para escribir y decirles que no estén desalentados ese hombre que está prisionero. Ahora, lo que hace la diferencia en esto es que Pablo está teniendo o ha tenido un proceso donde se ha encontrado con Cristo. Pablo se ha encontrado con el Señor y se ha encontrado con su amor. Pablo de alguna forma le ha sido revelado el amor de Cristo en su corazón y en su mente, de tal manera que entiende que aunque esté prisionero, aunque su cuerpo esté cautivo en cuatro paredes, su alma, su espíritu están totalmente libres. Su corazón es totalmente libre a causa de Cristo. Su mente es totalmente libre a causa de Cristo y de su amor hacia Él. Así es que aunque está prisionero, y aunque él se dice que está prisionero a causa de Cristo, su mente y su corazón saben que están en plena libertad espiritual en su vida. Así es que entiende que la circunstancia no es una prisión para él. ¿Sí escuchó? La circunstancia que Pablo está pasando no es una prisión para él, pese a que nosotros con nuestros ojos físicos, o la iglesia de Éfeso con sus ojos físicos estuviera viendo a un Pablo que estaba encarcelado. Quiero decirle que nosotros en la vida construimos o se construyen prisiones alrededor de nosotros. En algún momento yo he compartido parte de lo que fue mi vida y una llaga podrida era mi vida tirada entre la basura. Yo le he compartido de pequeño en casa. Pues mis papás se juntaron a vivir en pareja. Mi papá venía de un divorcio, mi mamá había enviudado. Nacimos dos hijos de esa relación. Mi mamá ya tenía hijos de su matrimonio anterior, los dos sin Cristo. Mi mamá era muy gritona, muy regañona y decía palabras, no le puedo decir cuáles aquí enfrente, bueno, ni abajo tampoco. No le puedo decir esas palabras, menos mal, ¿verdad? Vivimos en un ambiente familiar muy difícil. Cada uno de mis padres traía su pasado, cada uno traía su trasfondo familiar, cada uno traía sus heridas, sus quebrantamientos. Y eso, al unirse, formaron un matrimonio y una familia que, aunque querían mostrarnos su amor, incluso nos mostraban su amor a través de algunas cuestiones que ellos pensaban que era lo mejor para nosotros. También había muchas situaciones en las que lastimaron nuestra vida. No lo quisieron hacer, no era porque lo quisieran hacer, sino porque su corazón estaba así. Sin embargo, sus palabras en muchas ocasiones lastimaron nuestro corazón. Entre nosotros como hermanos estaba como el dicho de que estábamos como perros y gatos. Había situaciones muy duras y en lo personal quizá mis hermanos tengan otra versión de su historia, tengan su historia y su versión y yo la mía, pero entre tanto que crecía, yo me fui formando una prisión, o se fue formando en mí una prisión de temor, una prisión de dolor, una prisión de sufrimiento, una prisión de quebranto. Se fue formando un concepto acerca de mí mismo y de mi familia doloroso, honestamente. Hace unos años atrás, bueno, muy poquitos en realidad, en mi temprana juventud, yo me doy cuenta que yo soy muy negativo, que soy muy pesimista. Me doy cuenta incluso que soy algo amargado, aunque usted no lo crea. Me doy cuenta que soy así. Lo que quiero decirle con eso es que se construyeron prisiones en mi vida. Se construyeron prisiones alrededor de mí. Y entonces, a pesar de que yo no estaba en la cárcel físicamente, caminaba aprisionado. Mi corazón estaba lastimado, estaba herido. Era muy difícil abrir el corazón a otras personas.
Pregúntele a Nancy. Pero llegó el amor de Dios a mi vida. Yo caminaba prisionero sin estar en la cárcel, pero el amor de Dios llegó a mi corazón de tal manera que ha roto las cadenas que pudieron haberme estado atando y ha quebrantado esas paredes que estaban alrededor de mi corazón. Y es el amor de Cristo quien puede lograr eso en nuestras vidas. Es el amor de Jesús quien viene y produce cambios en nosotros y transforma, no en apariencias, sino va transformando de adentro hacia afuera. Él nos lleva en ese proceso en el que Él quiere ir quebrantando las cadenas que nos están atando y quiere romper las paredes que nos han aprisionado por tanto tiempo. Y es su presencia y es su amor en nosotros que nos lleva a derribar todo aquello. Estamos en ese proceso. Yo no sé cuántos de ustedes todavía están caminando en ese proceso, pero yo camino en ese proceso. Yo me encuentro ahí, donde el Señor sigue derribando muchas cosas, donde el Señor quiere seguir trayendo libertad a mi vida. Y lo que Pablo les habla a esta iglesia, precisamente les habla de que su corazón no se desaliente. Y Pablo veía que el desánimo y el desaliento había aprisionado el corazón de ellos, que ya no estaban viendo el propósito que Dios tenía para su vida. Amado, las prisiones nos impiden ver los propósitos de Dios en nosotros. Las prisiones nos impiden ver más allá de nuestros ojos o de nuestra nariz. Y es lo que Dios quiere quebrantar, porque Él quiere que usted y yo veamos el propósito glorioso que Él tiene para nuestra vida. En este proceso en el que Pablo les está hablando a la iglesia de Éfeso, Pablo quiere hablarles también respecto al poder de Dios, pero también al amor de Dios. Fíjese en los versículos anteriores a los que acabamos de leer. Pablo habla de que hay un misterio que Dios le ha revelado a él y a los profetas y a los apóstoles de su tiempo. Y ese misterio es que al venir Cristo y al dejar su iglesia, esa iglesia, fíjese lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿A quién? Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que Pablo entendía cuando estaba en la prisión, lo que Pablo entendía cuando estaba ahí, es que estaba mostrando la gloria de Cristo, no solamente a quienes le habían encarcelado, sino a todas las huestes espirituales que había. Él estaba hablando y estaba siendo revelado el propósito de Dios a través de la vida de Pablo. Y entonces él entendía que tenía un propósito mucho más allá que su prisión. Tenía un propósito glorioso. Era Cristo trayendo libertad a otras vidas. Era Cristo trayendo ánimo al que estaba desalentado. Sin embargo, pareciera que a la iglesia se le había olvidado esta parte, y entonces Pablo se lo está recordando al escribirle esta parte de la carta. Pablo le está recordando que ellos tienen un propósito glorioso. Sin embargo, quizá por las prisiones que ellos tenían, no estaban viendo ese propósito glorioso. Por el desánimo, por el desaliento, por la vida cotidiana, por las situaciones que se presentan, por los imprevistos que hay, por los momentos dolorosos de la vida. Quizá ellos no estaban viendo ese plan glorioso. Pero qué revelación tan grande el Espíritu Santo le da a Pablo para compartir con la iglesia, para compartir con esas personas que, aunque no estaban encarceladas físicamente, estaban impedidas o se veían impedidas en su corazón para seguir viviendo, escuche bien, viviendo el propósito de Dios en ellos. Y ahí es donde nosotros vamos a ver los siguientes versículos, los que acabamos de leer hace un momento. Yo quiero hablarle de algunas razones por las que el amor de Dios es lo que nosotros necesitamos. Pablo, cuando escribe esto, les habla a la iglesia acerca del amor que Dios les tiene. Y Pablo veía que lo que la iglesia a la que les estaba escribiendo necesitaba era el amor del Señor. Dígale al que está enseguida: lo que tú y yo necesitamos, dígaselo, lo que tú y yo necesitamos es el amor de Jesús. Eso es lo que usted y yo necesitamos.
En Efesios 3, 12 al 13 dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Debería de haber otra cara y otro ánimo en su corazón, es lo que les decía Pablo. Pero ¿por qué Pablo decía esto? Porque Pablo sabía que el amor del Señor en él producía seguridad. Diga por favor seguridad. Lo que produce el amor del Señor en nuestra vida es seguridad. Seguridad de que Pablo dice que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza. Podemos entrar. Es decir, no vamos a ver, Pablo no veía que él estaba en la cárcel y Dios estaba fuera de la cárcel. Pablo no veía que él estaba encarcelado y aprisionado mientras Dios estaba en la iglesia de Éfeso, allá en el culto, allá en la reunión que tenían, y él estaba en la cárcel y decía: pues Dios está allá y yo estoy aquí. Pablo no, Pablo lo que entendía era: aquí en la cárcel puedo entrar a la presencia del Señor. Por lo que usted y yo necesitamos tener la seguridad de que en cualquier lugar en el que nosotros nos encontremos podemos entrar a la presencia de Dios. En cualquier lugar, estemos en donde estemos. Estemos en nuestra casa, ahí podemos entrar a la presencia de Dios. Nuestra recámara, nuestra sala, nuestra cocina, nuestro baño se pueden convertir en un lugar de encuentro con el Señor. Nuestro hogar se convierte entonces en un lugar en el que hacemos un altar para el Señor y ahí tenemos un encuentro con Él y podemos acercarnos a su presencia. Ahora también la cárcel se puede convertir en un lugar donde tengamos entrada a la presencia del Señor. Algunos han conocido a Cristo en la cárcel y ahí han tenido un encuentro con Cristo. El hospital se puede convertir en un lugar donde nos encontremos con el Señor. Ese momento en el que estamos ahí internados, ese momento en el que estamos en una cama, ese lugar puede ser un lugar de encuentro con el Señor. Así es que el lugar donde nosotros estemos no limita la presencia de Dios. El lugar en el que nosotros nos encontremos no determina si el Señor está o no está. Quien lo determina es Cristo. A causa de nuestra fe en Jesús podemos entrar a la presencia del Señor en el lugar que usted y yo nos encontremos. Así es que si usted está pasando por alguna situación y está en el trabajo se puede, aunque no lo hagan por mucho rato, porque al rato lo van a correr del trabajo. Pero sí me doy a entender en esa parte en la que le digo, la presencia de Dios está en todo lugar. Ahora Pablo dice, podemos entrar con toda libertad. Diga libertad. La palabra libertad ahí significa que podemos entrar con toda confianza, y algunos dicen osadía, con toda valentía, con todo valor. Podemos entrar a la presencia del Señor. Ahora, cuando habla de eso, libertad, y que podemos entrar con confianza, connota que vamos a entrar a la presencia de alguien que tiene autoridad. Si alguien de ustedes, su jefe, tiene oficina, ¿qué hace cuando usted llega a la oficina para entrar? Algunos tocan la puerta, ¿no? Otros abren y hey, te quiero decir, ¿no? Pero unos tocan la puerta y lo hacen porque quien está dentro tiene autoridad y tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, cuando habla ahí que usted y yo podemos entrar con toda libertad, quiere decir que Dios tiene autoridad, pero que nos ha abierto la puerta para que podamos entrar confiadamente. Cuando nosotros estamos en una situación o en una prisión, donde quiera que nos encontremos, donde estamos en una prisión, tenemos en mente entonces, Pablo está teniendo en mente que a pesar de que él está ahí, la prisión, aunque pudiera ser para otros algo vergonzoso, aunque pudiera ser para otros algo trágico, aunque pudiera ser para otros algo denigrante, a pesar de que para otros significa eso, él sabe que la presencia de Dios, de aquel que tiene autoridad, puede estar ahí con él. El Señor tiene autoridad sobre usted y sobre mí, pero también dice la palabra que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Pablo de hecho lo dice, Él creó el cielo y la tierra y por lo tanto tiene autoridad sobre todo. Y ahí, en esa autoridad,
Él nos permite entrar con toda confianza al trono de su gracia para encontrar la oportuna ayuda que nosotros necesitamos. Así es que a la otra que usted esté en el baño y esté necesitado, que se esté bañando y usted traiga tantas cosas en la mente, porque lo traemos a veces. A veces el baño es el lugar, bueno, no sé si a usted le pasa, pero el baño a veces se convierte en lugar en el que está el chorro de agua, ¿no? Y nosotros pensando en cosas así de que y esto y aquello. Bueno, ahí el Señor está con usted. Ahí el Señor está conmigo. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 19: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Cuando estaba pensando en entrar delante de la presencia del Señor, algo que nos quita libertad para entrar a la presencia del Señor es nuestra conducta, es nuestro comportamiento, son los pecados que nosotros cometemos y que entonces los guardamos ahí, y que cuando vamos a entrar a la presencia del Señor nos avergüenzan. Pero Pablo está diciendo que es gracias a nuestra fe en Cristo Jesús, es decir, es gracias a quien derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, que podemos entrar con libertad delante de su trono y que lo podemos hacer con toda confianza. Es decir, y luego dice, este autor dice directamente. Entonces, ¿por qué nos detenemos con nuestras prisiones? Por todo el rollo que yo traía en mi mente, y le digo que todavía camino en el proceso, pero por todas esas situaciones que yo traía en mi mente y en mi corazón, muchas veces dejé de ir a la presencia de Dios por cómo me sentía en ese momento, porque estaba aprisionado en mi corazón. No entendía que Cristo, Él ha roto y ha quitado todo aquello que se interponía entre Dios y yo. No entendía que era la gracia de Jesús la que había sido derramada sobre mi vida, que no era algo que yo tuviera que hacer, que no era algo que yo merecía, era solamente por los méritos de Jesús que podía entrar delante de aquel que tiene autoridad para transformar mi vida. Entonces Pablo dice, puedes entrar con toda seguridad. Amado, el Señor nos ha amado tanto, nos ha amado tan profundamente, que nos ha dado libertad para entrar delante de su presencia. Y aquí es la otra parte en la que quiero entrar. Antes de eso dice el Salmo 139, para ponerlo en perspectiva, dice, el salmista dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el mediodía. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Independientemente del lugar donde yo me encuentre, debo tener la seguridad que mi Padre Celestial me escucha y que puedo hablar con Él de lo que haya en mi corazón. A donde quiera que yo me vaya, el salmista decía, donde quiera que yo me encuentre, aún ahí me guiará tu diestra. Aún ahí tú estarás conmigo. Le quiero preguntar, ¿dónde se encuentra usted? ¿Dónde nos encontramos en el camino del Señor? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos sentimos? ¿Nos sentimos en prisiones? ¿Nos sentimos lejos quizá? ¿Nos sentimos apartados de Él? El amor de Dios es tan grande, amado, que Él ha tomado la iniciativa de acercarse. El amor de Dios es tan grande que al Señor no le importa en la oscuridad que tú y yo estamos.
El amor de Dios es tan grande que a Él no se limita por la vergüenza que usted y yo sintamos. Él no se avergüenza de nosotros. Él quiere acercarse a nosotros. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y el amor del Señor, nosotros vamos a entender que el amor del Señor no es otra cosa más que Él acercándose, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Él se está acercando a nuestra vida. Somos transformados porque Él se acercó. Somos transformados porque su presencia está entre nosotros. Por eso Pablo les decía, no se desanimen. Dios está ahí con ustedes. En la chocita en la que estén, ahí está Dios con ustedes. Ahora, otra cosa que el amor de Dios hace en nuestra vida es que nos da fortaleza. Efesios 3:14 al 16 dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, se lo leo otra vez, de sus gloriosos e inagotables recursos, es decir, de los recursos de Dios, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Pablo hace una oración y dice: hago una oración al Padre. Y yo quiero preguntarle, ¿quién es el Padre? Para usted, ¿quién es el Padre? ¿Quién es? ¿Qué significa que Dios sea Padre? Pablo entendía que Él era hijo y que Dios era Padre. Y que Él como Padre tenía todos los recursos necesarios para favorecerlo, para bendecirlo, para ayudarlo. En otra versión Pablo refiere a Dios y dice: hago esta oración al Padre, y luego dice: Él es el Padre de esta familia, es decir, de aquellos que se han acercado a Él a través de Cristo. Y entonces Él dice: necesitamos sus recursos y Él los ha dispuesto para ti y para mí. Oro al Padre porque Él es el que tiene todo lo que tú y yo necesitamos para que entonces podamos salir avantes de la situación en la que nos encontremos. Oro al Padre porque de sus recursos nosotros tendremos la fortaleza que necesita nuestra vida. Ahora habla de algo importante Pablo refiere el ser interior, no la parte externa de nuestras vidas, sino la parte interna. Recuerda en el retiro que tuvimos que hablábamos que es de lo que está dentro, es de nuestro sistema de valores, es de aquella parte interna de nuestro corazón. Es de ahí que nosotros tomamos decisiones, que la palabra del Señor dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque es el corazón que determina el rumbo de nuestra vida. Es nuestro corazón quien lo determina. Pero si nuestro ser interior está débil, ¿qué decisiones vamos a tomar? Si nuestro ser interior está prisionero, ¿qué decisiones vamos a tomar usted y yo? La iglesia de Éfeso estaba desalentada. Y el desaliento, aunque se nota en lo externo, se produce en lo interno. Aunque podamos ver a personas y le digo: hey, te veo desanimado. ¿Verdad que hemos visto personas y le hemos dicho: hey, ¿qué pasa? Te veo desanimado, ¿estás bien? Eso se refleja en lo externo porque hay algo interno que sucedió. Se produjo dentro de él. Y Pablo lo que comprendía, o sea, Pablo le está diciendo: yo estoy iglesia, yo estoy en la cárcel. Ustedes están libres. Yo soy el que estoy en la cárcel. Yo soy el que estoy prisionero. Pero él, porque entendía el amor del Señor, dice: ruego al Padre que los fortalezca, que con esos recursos que Él tiene, los fortalezca en su ser interior. El amor de Dios quiere llegar tan profundo que quiere llegar a lo más íntimo de nuestro corazón, a lo más interno, a lo más adentro, porque es ahí donde nosotros lo necesitamos. Pensando en esta parte, yo decía: el amor de Dios no solamente es un amor romántico. Usted ha visto novios, más bien, sí,
novios recientes les iba a decir, novios que tienen algunos días o meses que se pusieron de novios. ¿Sí los ha visto? ¿Y cómo lucen? Ay, híjole, se les iluminó la cara a muchos así. Eso es lo que produce el enamoramiento, el romanticismo. Pero supongamos que esos novios se casan. Hey, ¿por qué les cambia la cara? Soy como, hijo, así se vieron, ¿eh? Es cierto. Pero una cosa es andar de novios, otra cosa es estar casados, ¿o no? ¿Verdad? Sí, es verdad, es la verdad, honestamente. No estoy hablando porque me haya ido mal en la feria, le quiero decir por qué. Porque nos encontramos con realidades en nuestra vida. Porque nos encontramos con cosas que no habíamos visto antes, por más que quisimos ser muy, muy transparentes. Hubo cosas que no habíamos visto antes hasta el momento en que nos casamos, actitudes que no habíamos visto antes, cara que no habíamos visto antes, el chongo mal hecho que no habíamos visto antes. Hay cosas que no habíamos visto antes, pero ahí es donde madura realmente el amor. A mí me decían cuando andaba de novio, me decían, no, hasta que te cases hace poquito, hasta que te cases vas a comprender que es el amor verdadero. Y yo, sí, y la verdad que sí es cierto. El amor madura. El amor madura. El amor se convierte en una convicción. No solamente un enamoramiento, que haya romanticismo, está bien. Pero el amor se convierte en una decisión de permanecer fiel y de permanecer ahí. Y el amor de Dios yo lo veo así. El amor de Dios ha sido un pacto que Él ha hecho con nosotros, que Él va a estar ahí a pesar de lo que haya dentro de nosotros. Él va a estar ahí a pesar de nuestro comportamiento en determinado momento. El amor de Dios va a estar ahí a pesar de las dudas que en algunos momentos tengamos. El amor de Dios va a estar ahí a pesar de las preguntas que nosotros tengamos en nuestro corazón y que Dios quizá no haya respondido y nosotros nos sintamos así como que defraudados porque no ha dado respuesta. El amor de Dios permanecerá ahí. Por eso le digo que el amor de Dios es más allá del amor romántico. Ha sido el pacto suyo, el pacto que Él ha hecho consigo mismo de permanecer con nosotros. A causa de ese amor, cuando el pastor Roberto hablaba de la depresión hace unos momentos cuando orábamos. Y ahí el Señor quiere acompañarnos. Yo quiero preguntarte esto y que nos hagamos esta pregunta muy honestamente. ¿Has caminado en algún momento o quizá en esta semana te has sentido así? ¿Te has sentido como sin ganas? ¿Te has sentido como desalentado? Incluso te has sentido así, dices, híjole, si Dios me viera en esta condición, aunque Dios nos está viendo, pero decimos, si Dios me viera en esta condición, ¿qué pensaría de mí? No piensa otra cosa más que acercarse al lado de nosotros para fortalecernos. Pablo les decía a ellos en medio del desánimo que el Padre traiga sus recursos. El Padre no está esperando otra cosa más que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, ayúdame. Y Él ya estaba ahí desde hace rato. Él nos ha estado queriendo ayudar desde hace mucho. Y entonces pone sus recursos para que tú y yo nos levantemos. Entonces Pablo habla y les dice a ellos, así es que no estén desanimados, porque le pido al Creador de todo el cielo y la tierra, es decir, de quien tiene autoridad y poder, que esos gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en lo más íntimo de su ser, allá en lo que te lleva a tomar las decisiones que tomas, allá en lo que en la mañana te impide a veces levantarte, a veces que no quieres levantarte por lo decaído que estás, allá donde has pensado de manera pesimista durante toda tu vida, allá en la parte donde estás viendo las cosas de una manera negativa, allá donde no ves autoestima, donde está arruinada, donde piensas que no puedes más, allá en aquella parte en donde tú ya te sientes prisionero, allá quiere llegar el amor del Señor con sus inagotables recursos y levantarte de ahí.
el Señor quiere traer fortaleza a tu vida. Debemos, antes de esperar a que nuestras circunstancias cambien, debemos pedir que nuestro ser interior sea fortalecido por nuestro Padre. Porque nuestra estabilidad no proviene de cómo están nuestras circunstancias, sino del poder de Dios que nos fortalece. ¿A cuántos les preocupan las deudas que tienen ahorita? ¿Nadie tiene deudas? Un aplauso porque nadie tiene deudas. Hay algunos. Bueno, entonces seamos sinceros. Bueno, no levante la mano porque a lo mejor dice, y no va a levantar la mano, ¿verdad? Pero algunos nos preocupan nuestras deudas. Y esa preocupación que tenemos nos impide disfrutar el amor de Dios sobre nosotros. Como decía el pastor hace rato, si tú estás pasando depresión en estos días, si estos días para ti son difíciles, quizá eso te impida ver ese amor que Dios tiene para ti. Pero Dios Dios nos llama a nosotros para invitarnos a que nuestras circunstancias no sea lo que guíe nuestro interior. Así es que las deudas, aunque necesitamos pagarlas, que no te impidan disfrutar del amor del Señor, que no te impidan el confiar plenamente y seguramente en Él. Que lo que estás pasando ahorita, que la condición en la que te encuentras ahorita, no te impida disfrutar de la gracia que Él ha querido derramar sobre ti, amado, porque su gracia ya ha sido derramada sobre ti. La cosa es que la circunstancia muchas veces no nos deja ver esa gracia sobre nosotros. Pablo entendía que la gracia de Cristo había sido derramada sobre él. Así es que aunque volteaba para un lado y volteaba para el otro y estaba aprisionado, aún con eso él podía levantarse con ánimo en su corazón. Incluso le escribió a la iglesia de Filipos y les decía: hey, alégrense. Y otra vez les digo, alégrense. Y estaba preso también. ¿Qué era lo que cambiaba? Que las circunstancias no era lo que le impedía ver al Señor. Ninguna circunstancia nos impide ver al Señor. Amado, cuando las circunstancias nos impiden ver el amor de Cristo, esa circunstancia se convierte en nuestra prisión. El desánimo para Éfeso era la prisión en la que ellos estaban y no veían el propósito de Dios para su vida. Yo te pregunto, ¿tu circunstancia ahorita está siendo una prisión? Porque Cristo quiere venir a romper esa prisión. Tu circunstancia se ha convertido en las paredes que no nos dejan disfrutar del amor de Dios. Se ha convertido en un techo que no deja pasar el amor de Dios a nuestra vida. Le tengo una noticia: Cristo quiere venir a romper esos techos y esas paredes para que tú y yo podamos vivir su amor, disfrutar su amor. Cristo nos quiere dar fortaleza en nuestro ser interior. Así es que si usted y yo somos fortalecidos por el amor del Señor, no habrá prisión y no habrá pared que nos detenga. La palabra del Señor habla en 1 de Juan 4, versículo 18, dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Yo quiero decirle esto: el amor produce fe en nuestra vida. El amor produce fe en nuestra vida. Y el temor produce dudas en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en nuestro ser interior? Otra vez se lo voy a decir. El amor produce fe en la vida de cada uno de nosotros, pero el temor produce dudas en nosotros. ¿Se acuerda Juan 3:16 que dice? A ver, lo voy a hacer un examen. ¿Qué dice? Hasta ahí. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. Cuando el mundo no conocía a Dios, cuando el mundo no había experimentado al Señor, el Señor ya lo había amado, ¿correcto? Antes de que usted y yo aceptáramos a Cristo en nuestro corazón y nos convirtiéramos en hijos, el Señor ya nos había amado, ¿correcto? Él ya nos había amado, y eso es lo que produjo que usted y yo confiáramos en Jesús. Al ver el sacrificio en la cruz, pudimos ver el amor de Dios para nuestra vida, y es por eso que en nosotros produjo confianza en Jesús.
Y es lo que quiere hacer el Señor, derramar su amor en nosotros para que podamos confiar, y esa confianza nos fortalece. También la palabra dice, perdón, ya lo había leído, en esa clase de amor no hay temor. Es decir, cualquier situación que haya en nuestra vida que nos esté haciendo pasar por temor, el Señor nos quiere revelar su amor para que eso sea echado fuera de nuestra vida. Pero cuando pasas por muchas situaciones de una tras otra, soy el último hijo de, bueno, era el último hijo de mi papá. De la familia en la que estábamos, cuando le hablaba a mi mamá y mi papá que ellos estaban casados y formaron la familia, yo era el último de los 6 que vivíamos en casa. Y no sé si a usted le ha tocado esa escalerita donde, bueno, a mí no me tocó esa de que el más grande me pasó la ropa a mí. No, pues el de los hombres, el más grande me lleva 10 años y el menor de los grandes 8 años, así es que no, a qué horas me llegaba la ropa de él. Pero sí pasé, y no sé si a alguno de ustedes pasó, que el más grande le pegaba al más chico. ¿Sí les tocó esa? A mí también. Y entonces en la escalerita de guamazos, entonces los más grandes eran como 4, así no, eran como 4 contra uno solo, ahí yo me les ponía. Me tocó recibir golpes por la desesperación, por el dolor que mis hermanos mismos traían en ellos, por sus propias prisiones, por sus propias dificultades. Entonces la percepción que yo tomé de Dios era que aunque Dios me amara, me iba a golpear. Que aunque Dios me amara, me iba a lastimar. La percepción que yo tomé es eso que muchas veces se convierte en algo en nuestra mente y decimos, bueno, es que si me va mal es porque Dios me castigó. ¿Le ha tocado pensar así? Es que si me pasó esto es porque Dios me ama, pero me castigó por eso. Me ama, pero me dio mi cachetada. Me ama, pero me golpeó. Y a veces estaba esperando, era un tiempo muy especial en su presencia, pero llegaba una situación y esa situación yo la veía así como que, pues por algo Dios me está cintareando, por algo Dios me está pegando. Y esa concepción tuve en mi mente, de tal manera que yo no le podía tener confianza. Yo decía, bueno, es que si entro a su presencia, lo que voy a recibir después, ¿verdad? Es la pela que me va a dar. Y así muchas veces estamos nosotros también. Acabamos de estar en su presencia y sucede algo que nos lastima, algo que es difícil de sobrellevar. Sucede eso y ¿qué pensamos? O sea, sí Dios me ama, pero de todas maneras mira todo lo que me hace. De todas maneras fíjate todo lo que me da. Y realmente no es Dios quien lo está haciendo. Si lo hacen las personas, como en mi caso, ellos estaban pasando por sus dificultades y en medio de eso lo que ellos hacían era tratar de sacar lo que ellos tenían en su corazón conmigo, pero no era Dios quien lo hacía y no era Dios quien lo permitía. Dios no quería que eso sucediera realmente, pero sucedió a causa del corazón necio que tenemos. Dios nos llama para que usted y yo saquemos algunos argumentos que hay en nuestra mente y podamos llegar delante de Él confiadamente, que no sea un impedimento aquello que decir, es que si entro a la presencia de Dios, cuando más me meto a la presencia de Dios, cuando más estoy en la presencia de Dios, más mal me va. ¿Sí o no? A veces pensamos así. El Señor quiere darnos su amor pleno para que entendamos que esas simplemente son circunstancias y que no es Él quien determinó que aquello sucediera. Yo no creo en un Dios, porque a veces decimos así, es que Dios lo permitió. Yo no creo en un Dios que haya permitido que mis hermanos me hayan golpeado de la manera en que lo hicieron, porque eso es ver a un Dios tirano también, y mi Dios no es tirano. Mi Dios ama. Mi Dios ama.
y quiere proteger y quiere defender. Él es digno de toda nuestra confianza. Cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, entendemos que Él es digno de toda nuestra confianza. Y entonces aquellos argumentos que hay en el corazón los quebra. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé decirle, no me he puesto a hacer cuentas. Yo no sé decirle cuánto tiempo caminé con esa prisión de decir: si entro a tu presencia, Señor, me va a ir mal, mejor me quedo aquí. Aquí me va mejor. No sé cuánto tiempo caminé con ese argumento, pero gracias a Dios que Cristo llegó y lo quebró, porque me estaba perdiendo de mucho en el Señor. También la palabra del Señor nos transforma. Efesios 3, 18 y 19 dice: espero que puedan comprender como corresponde al todo el pueblo de Dios. Dígale al que está enseguida: cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán, digan conmigo, completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pablo hace referencia a dos versos en estos versículos que estamos hablando. Pablo hace referencia a dos verbos importantes. Uno menciona comprender y el otro experimentar. Habla de estos dos verbos. Lo que me hace entender que estoy en un proceso para comprender el amor de Dios. Usted y yo, dile que estás enseguida: tú estás en un proceso de comprender el amor de Dios. Yo estoy en un proceso de comprender el amor de Dios. Pablo habla de dos verbos, uno que tiene que ver con nuestra mente. Y no solamente quiere llegar a una manera intelectual de comprender el amor de Dios. Por estas ataduras que yo traía, por estas prisiones que yo traía, me hicieron, yo se lo he dicho, me hicieron esta pregunta: Paco, ¿crees que Dios te ama? Y mi respuesta fue decirle: sí, porque la Biblia dice: Dios es amor. Es que me dice: ¿crees que Dios te ama? Yo le digo: sí, sí creo que Dios me ama. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que yo me había memorizado el versículo y tenía cómo responder intelectualmente a eso. ¿Sí me explico? Tenía cómo responder desde aquí, desde mi mente, desde lo intelectual. Tenía cómo decirle: sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí en el mundo, ahí voy incluido yo. Sí me ama. Y entonces me dijo: bueno, yo creo que me quieres impresionar. Vamos a quitar la pregunta. Y me dicen: Paco, ¿sientes que Dios te ama? Ándale, dije yo. Órale, con que de eso se trata. No solamente de saberlo intelectualmente, sino que realmente experimente el amor de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Yo no te estoy diciendo si sabes que Dios te ama. Yo no te estoy diciendo si lo tienes en la mente que Dios te ama. Yo te estoy diciendo que si has experimentado que Dios te ama. Y entonces de eso está hablando Pablo. Pablo no habla de un mero aprendizaje, de una mera memorización. Es que todos dicen que Dios nos ama. Pues sí, Dios nos ama. Como cuando usamos Dios te bendiga y todos se nos hace muy fácil decir Dios te bendiga y no pensamos que en realidad es Dios quien nos bendice. A veces también pensamos: te amo en el amor del Señor, y no es cierto. Dios quiere llevarnos a experimentar ese amor, y no será de una manera intelectual solamente. Será el Espíritu de Dios quebrando. Escúchame. Será el Espíritu de Dios quebrando las paredes que no te dejan sentir su amor. Se rompieron las paredes cuando dije: no siento que Dios me ama. Había sido un argumento que yo traía aquí toda mi vida. Yo me lo había aprendido en la iglesia. Si en la iglesia me veían, de hecho el pastor me recomendó al seminario, pero en la iglesia, ahí, si alguien me veía, hubiera dicho: ese muchachito, como Dios lo ama. O sea, ese muchachito ha de sentir que Dios lo ama grandemente, porque mira, ese muchachito. Pero mi apariencia decía una cosa, pero acá
había luchado para que lo que estaba aquí se viniera acá y se arraigara acá, y no lo había logrado. Pero ¿sabe por qué no lo había logrado? Porque no me había animado a decirle a Dios, escúchame, no me había animado a romper esa barrera, a romper ese silencio. No me había decidido a decirle a Dios: Dios, realmente no siento que me ames. Yo sé que dice tu palabra que nos amas, pero no lo siento. Me confrontaron ahí y me dijeron: ¿y no se lo has dicho a Dios? Y yo: no. Y la pregunta fue: ¿y por qué no se lo has dicho? ¿Sabe por qué no se lo decía? Porque tenía temor de lo que él pensara de mí. Tenía temor que cuando le dijera: Padre, siento que no me amas, me rechazara. Tenía temor en mi corazón y por eso no había hablado con él. Pero ¿sabe qué me dijeron? Es que él ya lo sabe. Solamente quiere que tú lo entiendas. Solo quiere que tú se lo digas. Solo quiere que tú tengas la libertad de acercarte delante de él para que quebre las paredes que están alrededor de tu corazón. Así es que es por su amor que hoy puedo entrar con confianza delante del trono de su gracia para encontrar oportuna ayuda, porque lo necesito. El amor de Dios es lo que necesito. El amor de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Así es que Pablo estaba hablando de que los de Éfeso no solamente supieran en su mente que el Señor les amaba, sino que pudieran experimentar en su vida que el Señor les amaba. Porque Pablo entendía que si ellos experimentaban el amor del Señor, aun cuando estaban en la prisión, ellos podían acercarse con toda libertad y sabían que el Señor derramaría su amor sobre ellos. Recuerde, Pablo era el que estaba en la prisión. Pablo era el que estaba en la prisión. Y ahí en la prisión él podía sentir el amor glorioso del Padre. Por eso Pablo estaba libre, aunque estaba su cuerpo adentro de una cárcel, él caminaba libre. Y eso era porque él comprendía el ancho, alto y profundo amor del Padre hacia él. Y por eso ahora Pablo, Romanos 8, Pablo hablando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, usted se lo sabe. ¿Seguro? ¿Segura? Seguro. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pueden darle gloria a Dios por eso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no nada más vino, dejó su ministerio y se fue al cielo y ahí se las arreglan. Jesús el día de hoy, por amor a ti y a mí, sigue intercediendo por nosotros. Él sigue intercediendo por ti y por mí. Así es que ahí está el amor del Señor sobre nosotros. Cuando leemos la primera parte, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, yo antes lo veía así como que una parte de consuelo, porque decía yo, bueno, es que Dios deja que nos pase eso y entonces luego nos consuela con ese versículo. Pero era lo que yo le decía hace rato. Dios no quiere que haya niños abortados. Dios no lo quiere. Y hablar de que Él lo permite lo contradice. Es nuestra necedad. Yo entendí que Dios no quería que mis padres me dijeran tantas cosas, que mis hermanos me dijeran tantas cosas. Dios no quería que yo escuchara eso. Pero por las situaciones que ellos traían,
Me las dijeron. Ahora, lo que fue transformado ahí, que todas las cosas me ayudan a bien, es que eso el día de hoy yo lo puedo usar para hablarle a otra persona y decirle, aún con todo eso que está sucediendo en tu vida, Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Aún con todo eso, yo puedo ser empático con la otra persona y decirle, si no has sido abrazado, aquí están estos brazos por si te sirven. Aun cuando yo no escuché a lo mejor algunas palabras que me dijeran de mi padre, te amo, el día de hoy yo puedo decírselas a mi hijo, hijo, te amo. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque Cristo nos ha llamado con un propósito. Y a pesar que en el camino el enemigo quiso aprisionar nuestra vida, el amor de Dios rompe esa prisión para que el día de hoy tú y yo podamos bendecir a otros. A eso hemos sido llamados, a bendecir a otros. Por eso las cosas ayudan a bien. Ahora la otra pregunta que hace Pablo es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y yo quiero preguntarle eso. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Te la voy a hacer directa. ¿Quién te separa del amor de Cristo? ¿Qué te separa del amor de Cristo? La verdad, la palabra dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Diga conmigo, más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria está en Cristo, que nos amó, que derramó su amor completo en tu corazón y el mío. Ya nos amó, y por eso tú y yo somos más que vencedores. Precioso es el amor de Dios en nuestra vida. Ahora la cosa no para ahí. Pablo sigue hablando y dijo, por lo cual estoy seguro. No dijo por lo cual pienso, no dijo por lo cual creo que a lo mejor, no dijo quizá, dijo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cárcel, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor del Señor, ni el lugar donde estamos, ni la condición en la que estamos. Nada. Él ha decidido amarnos. Cuando pensamos en lo alto, en lo profundo, se me viene a la mente como una recámara o un cubo. No sé, un cubo, vamos a ponerlo así. Se me viene a la mente un cubo, que para el lado donde yo me haga, su amor va a estar ahí. Que no puedo irme tan lejos como para salirme de ese cubo. No puedo irme tan alto como para salirme de ahí. No puedo irme tan profundo como para salirme de ahí. Lo que tengo en mente es que el amor de Dios nos cubre por completo a donde quiera que nosotros vayamos. Ahora te quiero hacer esta pregunta: ¿y qué pasa si caes? ¿Qué pasa si tropezamos en el camino? ¿Qué pasa si somos heridos en el camino? También el amor de Dios nos cubre. Hay algo muy especial que sucede cuando nosotros sentimos el amor del Señor. Entonces nosotros nos volvemos a Él también con amor. Pero también hay otra cosa más. En primer lugar es ese: el Señor nos cubre. Pero en segundo lugar, la Biblia habla que el amor cubre multitud de pecados también. Primera de Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Hace 2 años que fui a mi casa, me tocó estar cerca de mi hermano más grande.
Mi hermano más grande, a ver quién puede hacer la de mi hermano más grande. No, Ramón está chiquito, está chaparrito, está un poquito más. Ramón, ¿te puedes poner de pie, porfa? Mi hermano es un poquito más grande y está así, ¿no? Sí, gracias, Ramón. Así. Yo no me había dado cuenta de que me daba miedo estar al lado de mi hermano. No me daba cuenta que me daba miedo estar ahí. No me daba cuenta que no iba a su casa, no porque no lo quisiera, sino porque todavía había una prisión en mi corazón. Y me daba miedo pararme al lado de él. No me había dado cuenta que yo ya había crecido. Hasta que el amor de Dios llegó. Y el amor de Dios fue tan grande que me enseñó esa parte de mi vida. Y que restauró esa parte en mi corazón. Y quien me llevó a abrazar a mi hermano y a darle un beso. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Porque el amor de Dios va mucho más allá de nuestros traumas. El amor de Dios va mucho más allá de nuestras prisiones. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces Dios quiere llevarnos no solamente a que nos sintamos amados por Él, sino que aprendamos a amar a otras personas. Que aprendamos a amar a nuestra familia. Que aprendamos a amar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Aun cuando los calcetines no se dejan ahí en donde van. ¿Verdad, esposas? Aun cuando los calcetines no se dejan ahí. Experimentemos el amor de tal manera que podamos cubrir multitud de pecados. A eso quería llevarlos Pablo. Que aunque había personas ahí que lo encarcelaron, que lo pusieron ahí dentro, él no guardaba rencor a sus vidas, porque el amor de Dios cubría multitud de pecados. Y ese amor es el que el Señor quiere que usted y yo podamos experimentar. Dios quiere romper nuestras cárceles, Dios quiere romper nuestras prisiones. Y el amor de Dios, por último, va mucho más allá de lo que nosotros merecemos, amados. Pablo dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, dice, y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy. Dice, quien puede lograr mucho más allá de lo que pudiéramos pedir. Pablo, cuando estaba hablando, estaba encarcelado, como le decía en toda la predicación. Y ahí en la cárcel, yo quiero entender que por las propias fuerzas de Pablo, él no hubiera podido permanecer ahí. Que por sus propios recursos, que por su propia fortaleza interior, él ya hubiera sido desalentado desde hace mucho. Él ya se hubiera dado por vencido desde hace mucho. Y a veces así caminamos nosotros, desalentados. Porque realmente, amados, nuestros recursos no son suficientes. Incluso Dios no quiere que nos apoyemos solo en nuestros recursos. Y eso es lo que quiero decirle y cerrar con esta parte. Pablo quizás se hubiera sentido solo y hubiera desistido, pero Pablo realmente no estaba solo. No se sostenía solo por sus fuerzas. Dios le afirmaba a su corazón que Dios estaba con él. Isaías 49:14 dice: sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. Y quiero preguntarte a ti, ¿te has sentido abandonado por Dios? Hoy te sientes abandonado por Dios. Jerusalén también dijo, el Señor me ha olvidado. Pero la respuesta del Señor fue, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? A ver, mamás que están por aquí. ¿Puede olvidar una madre a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Y el Señor le dice, pero aún si eso fuera posible, fíjese, hasta el Señor dudaba de eso. Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Y esta parte yo puedo ver a Jesús diciéndonos, mira, aquí están las marcas de mi amor por ti. En mis manos están las marcas de mi amor por ti.
Cuando tú te sientas desfallecido a tal grado que sientas que no tienes más fuerzas, gloria a Dios, porque entonces sus recursos están ahí para levantarte. Si esta mañana tú te sientes desalentado, desanimado, o hay algo en tu corazón que te impide seguir dando pasos en el propósito de Dios, el Señor quiere decirte: no solamente son tus recursos los que te llevarán allá, son los míos. Es el Señor quien te levantará. Es el Señor quien producirá en ti el hacer, el querer como el hacer. Es su amor quien te llevará a más. Tú puedes experimentar el amor del Señor en este día. Si tú y yo nos podemos aferrar al amor de Dios, si tú y yo nos atrevemos a ir con Dios y hablarle honestamente, si tú y yo nos animamos a venir con Dios y hablarle sinceramente, habrá un Dios que escuche. Habrá un Dios que escuche. Hay un Dios que escucha en el cielo. Hay un Dios que se hace vivo en tu vida cotidiana. Y ese Dios está aquí con nosotros esta mañana. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos ahí. Quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus prisiones hasta este día? ¿Cuáles son aquellas prisiones que tú no has podido romper, que esas paredes no se han podido quebrar? ¿Cuál es la circunstancia que estás pasando el día de hoy? ¿Qué es aquello por lo que tu corazón quisiera gritarle al Señor, pero no te has atrevido a hacerlo? ¿Qué es aquello que te impide decirle: Señor, ayúdame? Señor, tu amor es lo que necesito, derrámalo sobre mi vida. Señor, yo quiero sentir ese amor profundo y ese amor glorioso. No solamente quiero pensarlo, no solamente quiero que sea una idea mía, yo necesito experimentar tu amor. ¿Qué es aquello que te detiene en decirle: Señor, perdóname? Perdóname porque me he equivocado, perdóname porque he hecho mal, porque te he fallado, perdóname. Te quiero invitar a que no te desenfoques y a que eso lo traigas hoy delante de tu Señor, ahí donde estás. Que esta mañana tengas la confianza de acercarte delante de Él. Que esta mañana puedas hablarle, puedas ser honesto con Él, puedas ser honesta con Él, puedas ser transparente. Hay cosas que solo tú sabes que estás pasando, y eso te ha impedido poder disfrutar del amor del Señor. Habla con Dios acerca de eso. En este día ponlo a sus pies. En este día tráelo delante de Él. En este día entrégaselo al Señor y deposítalo ahí y dile: Señor, yo quiero tu amor, yo quiero comprenderlo, yo quiero experimentarlo. Esta mañana derrama tu amor sobre mí. Esta mañana yo no me quiero ir sin haber sabido, sin haber sentido que tú me amas. Quiero experimentar tu amor en lo más íntimo de mi corazón. Porque en realidad no es la circunstancia, no es si cambia la circunstancia que yo voy a estar bien o me voy a sentir estable. Es sentir tu amor en medio de esa circunstancia lo que me va a ayudar a mantenerme firme, lo que me va a ayudar a enfrentar cualquier situación. Es tu amor en mi vida, es tu presencia en mi vida.
Yo quiero invitarte a que hables con Dios en este momento. Vamos a tener un espacio. Tomemos un momento en el que podamos sincerarnos con Dios, en el que se rompan las barreras entre Él y tú, entre Él y yo, y que podamos hablar cara a cara con Él, porque su amor nos permite entrar con toda confianza y hablar con Él. Habla de cómo se siente tu corazón ahorita, no de las apariencias, no de lo que necesitamos aparentar, sino lo que realmente necesita el corazón, lo que realmente necesita mi familia, lo que realmente necesita tu familia. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Padre, estamos en tu presencia esta mañana. Tu Espíritu está en medio de nosotros. Es tu Espíritu quien nos revela el amor de Jesús a nuestra vida. Es tu Espíritu lo que nos da la confianza de entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Es tu Espíritu quien permite que podamos venir delante de ti con un corazón sincero, con un corazón transparente.